Muy buenas tardes a todos. Según nos vais incorporando, quiero daros la bienvenida a una sesión más de este curso de apreciación musical que llevamos con el maestro Raúl Zambrano. Sabéis todos que en esta ocasión vamos a abordar la figura de Manuel de Zumaya o de Zumaya y vamos a inmediatamente darle los bártulos de operar al maestro para que empecemos y le dejemos el mayor tiempo a él y luego, como sabéis, al final pues os animo a todos a que seáis lo más interactivos posible. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Raúl y aquí estamos. Muchas gracias, mi querido Gonzalo. Vamos a arrancar, como siempre, compartiendo la imagen. Ahí está. Manuel de Zumaya, qué cosa, ¿verdad? Cada vez que se habla de Manuel de Zumaya, cada vez que se establece su figura, pareciera que la primera cosa, el primer valor que se quiere ponderar en él es el hecho de que haya sido el primer músico que compuso una ópera en la Nueva España, ¿no? En realidad compuso 3, o tenemos el registro de 3 óperas que escribió Manuel de Zumaya que están perdidas. Y a pesar del gusto que tengo por el valor de ausencia de la obra de arte, hay algo en esa ponderación de esas 3 óperas que no están, que no me gusta, porque tiende a dar más importancia a una modernidad artificial que al presente exacto que la música crea. Entonces, en ese sentido, me gustaría arrancar la sesión de hoy estableciendo una serie de ideas que nos permitan hablar de este músico catedralicio, don Manuel de Zumaya, el bachiller Manuel de Zumaya, que trabajó en la Catedral de la Ciudad de México y en la Catedral de la Villa de Antequera, que hoy es Oaxaca de Juárez. Y en esta figura, en la de él, fragua, y eso es lo interesante, pienso, una síntesis del lenguaje de las capillas musicales novohispanas, que son espejo de las capillas hispánicas en general. En estas capillas la música se hacía en el tránsito de muchas cosas. Por ejemplo, el tránsito de la Casa Real Austriaca a la de los Borbones. También la mezcla de estilos en el proceso de evolución musical. Era ese momento en el que se echaba a andar el cambio entre la antigua forma de hacer música, que venía de la tradición religiosa, y la nueva forma que venía más bien del madrigal y la ópera. Es un momento donde el pasado y el presente están todavía muy superpuestos, lo que permite hacer síntesis muy amplias, con las muchas sutilezas del lenguaje pasado, el lenguaje modal, conocido como prima práctica, mezcladas con la experimentación que todavía en ese momento se está haciendo con el lenguaje moderno, la segunda práctica, el lenguaje tonal. En este momento, en la primera mitad del siglo XVIII, esta superposición de estilos, de pensamiento, hace al mundo muy grande, mucho más de lo que será en el futuro, grande en sonoridades que pueden todavía convivir antes de ser desechadas, grande en geografía también, de modo que cada región pudo generar su identidad en este punto nodal. Hay una suficiente distancia para que cada centro engendre una musicalidad propia y al mismo tiempo, de a poco, puede ir descubriendo lo que en otros lados se produce para incorporarlo pacientemente a su discurso. Entonces, esta doble temporalidad, esta doble musicalidad de un lenguaje pasado y presente, se va a dar mucho en la música eclesial, que con el paso del tiempo seguirá utilizando siempre, a pesar de la modernidad, elementos del pasado. Y se da también mucho y muy especialmente en las capillas de los territorios hispánicos. Manuel de Zumaya era ambos. Era un músico religioso, por un lado, al servicio de una capilla, en la catedral de la capital de la Nueva España, y después en Antequera, en Oaxaca de Juárez. Entonces, la primera idea que me gustaría establecer después de esta introducción es la falta de una imagen. Figurativamente no tenemos cuadro, no tenemos imagen de los compositores y maestros capilla novohispanos, ni de muchos de los peninsulares. Para pensar en ellos, tenemos la imagen de los manuscritos, como estos que vemos aquí, algunos fechados, como el de la misa a San Josep de 1714, algunos de mano propia y otros copias que se encuentran en las catedrales
de México, la Catedral de Oaxaca, de Puebla, de Durango, en el Museo del Virreinato de Tepoztlán, en el Colegio de las Rosas en Morelia, en la Catedral de Guatemala o en Lima. Y esa es otra imagen, la de estos edificios, especialmente la Catedral de México, y aquí en esta fotografía de Guillermo Calo, que me encanta y quizás abuso de ella para estas charlas, pero bueno, porque es en la Catedral de México donde se forma Sumaya como infante de coro de niño, también se va a formar como organista y como compositor, y finalmente ejercerá el magisterio. En esta catedral va a pasar medio siglo Manuel de Sumaya, y luego, sorpresivamente, sin decir aguabá, se va a Oaxaca. Aquí la vemos, la catedral, en ese maravilloso cuadro de José María Velasco. Y ahí en Oaxaca va a pasar los últimos 15 o 16 años de su vida, de los cuales los últimos 10 va a ser el maestro de capilla de la Catedral de Oaxaca. Hay algo muy especial en el traslado que hace a Oaxaca, porque es sorpresivo, porque no se tiene una razón clara que lo explique. Se va siguiendo a un amigo de la infancia, a un protector que acababa de ser nombrado como obispo, Tomás Montaño y Arón. Pero eso no explica del todo por qué se va a Sumaya y abandona el puesto musical más importante de la Nueva España. Es un movimiento que sorprende a propios y extraños, y esta sorpresa está de manifiesto en las actas de la catedral, las actas del cabildo de la catedral. Y esa es otra imagen también, que nos habla del trabajo de las capillas, de su organización, sus querellas, esa parte de sus vidas que está ligada al centro donde se hace música. Hay varios textos a lo largo de los años de diversos historiadores y musicólogos que han trabajado a Sumaya, que sin ser muchos tampoco son pocos, porque Sumaya es el músico del siglo XVIII mexicano quizás más estudiado de todos. Trabajos, por ejemplo, de Robert Stevenson de Estrada, de Aurelio Tello, de la historiadora Viridiana Olmos o de Javier Marín, entre otros. Aquí podemos parafrasear aquello que dice: lo poco que sabemos, lo sabemos entre todos, frase que le aprendí a Gonzalo, y tratar de reconstruir una historia mínima que nos dice que Sumaya fue bautizado el 14 de enero de 1680. Aquí hay un dato curioso que señala Viridiana Olmos. El bautismo de Sumaya está registrado en el libro de mestizos negros y mulatos, y solo hasta 1691 fue trasladado al libro de los españoles, más o menos en los años en que ingresó como niño cantor a la catedral. En 1694 comienza a estudiar órgano con el titular de la catedral, Joseph Idiáquez, y composición con el maestro de capilla, en ese momento que era Antonio de Salazar. Comenzó a formar parte del grupo de organistas. En 1699 ya era también asistente del coro. Y al revisar las muchas actas que tienen que ver con su persona, nos damos cuenta que para atender la música que se necesita en la catedral, se necesita mucha gente, mucha carne humana, se necesita de muchas personas y de muchos talentos en una organización vertical en el ejercicio de la autoridad que está relacionada con los salarios y con las oportunidades. Y entonces vemos que ahí Sumaya se va a encontrar con personajes que van a apoyarlo, que le van a permitir subir en ese escalafón y tener oportunidades, como el propio maestro de capilla, Antonio Salazar, y que lo van a tener en muy alta estima. Y también se va a encontrar con rivales, como Francisco de Atienza y Pineda, con quien va a pelear el puesto de maestro de capilla en 1715, concurso que va a quedar en manos de Sumaya, que a partir de esa fecha será el maestro de capilla. Y a pesar de todo lo que se dice, a pesar de esta visión que tenemos de triunfadores por su mérito, de un canon de autores, al imaginar ese concurso, a mí me produce el deseo y la gana de conocer también la música de Atienza y Pineda y entender la ebullición de todos los orfeos que alimentaban el fuego de esa época, lo que era esa fábrica de pensamiento musical. Porque la curiosidad por un compositor siempre o casi siempre nos termina por llevar a otro. Imaginar el universo musical catedralicio novohispano y reflejarlo en las otras capillas americanas me hace pensar en lo maravilloso que fue ese fenómeno y en el eco que nos queda en los papeles que han sobrevivido durante siglos a las guerras, a las polillas, a las humedades, al fuego intencional o al fuego involuntario. Aquí
en la supervivencia de esta música hay otra idea importante que quisiera establecer, que es casi obvia, pero no evidente, y es la del valor de este repertorio por sí mismo. Porque aunque podemos establecer diferencias y semejanzas con su equivalente europeo, no podemos compararlos ni pretender que cada que un elemento se repite en ambos lados tiene por fuerza que ser la influencia europea sobre la música americana. No podemos comparar la música de América y Europa. Son tan diferentes, son tan diferentes como los techos de estas iglesias, que ya les dejo la tarea a ustedes de que me digan cuál es cuál, porque ni siquiera podemos comparar a Europa consigo misma. Ya no digamos a un continente como el americano, o al menos esa parte de América que genera cultura a partir de la transculturación, que es enorme y muy diverso. No podemos comparar ambos fenómenos sin establecer que las capillas musicales novohispanas son una cosa por sí misma. De otro modo, y esto también nos pasa con regularidad, tendemos a centrar el objetivo de esta música en las capillas novohispanas en la posibilidad de que los músicos americanos consigan igualar el discurso europeo sin entender que se trata de algo distinto, con una vida y pensamiento independiente. Al enfrentar este repertorio, estos autores, esta música, es muy difícil quitarnos ese prejuicio, esa forma de colonización cultural de siglos que nos habita, que sigue operando incluso en las mentes más liberales. Y aquí un ejemplo muy puntual podría ser, por ejemplo, en ese pensamiento que lo tenemos tan asimilado, la idea de la tuna, que es este fruto del cactus, fruto del nopal, que en España le dicen higo chumbo y en Francia figue de barbarie. Un higo de bárbaros. Es algo que es casi como el higo nuestro, pero es de los bárbaros. Viene de Marruecos o viene de América, sabe Dios, ¿no? Es esa idea de querer pensar, de quererlo leer solo en los términos en los que se ha erigido, en los que se ha fraguado la cultura europea, todo lo demás. Y como viene de afuera, sin duda es inferior a la nuestra, es de bárbaros. Eso pasa un poco con este repertorio. Incluso, decía, con las mentes más liberales, con las mentes mexicanas más devotas de este repertorio. Quizás para tener una visión diferente, para tratar de escapar a esta lectura tan eurocéntrica, lo que se puede establecer es que a pesar de compartir un punto de partida, cada entidad hace avanzar el discurso en direcciones múltiples, cargadas de posibilidad. Separadas por travesías largas, cada parte mantiene al mismo tiempo una influencia exterior y una identidad individual. Cada región en cada continente hace una síntesis particular y más aún, cada compositor hace una síntesis y eso es lo que admiramos, la manera de hacer una las ideas de su tiempo. Por ello es que pensar en Soumaya como un compositor relevante en principio por haber sido el primero en escribir una ópera en México, me resulta un poco torpe, porque supone que el primer valor de Soumaya está en ese gesto de modernidad que en Europa estaba, ¿no? Es verdad que para una corriente musical de artistas, esa nueva relación entre palabra y música, la ópera, es obligatoriamente el paso a un nuevo lenguaje musical. Cierto es también que hay una preeminencia del drama en música, de la ópera, a nivel mediático y a nivel económico. La ópera es sinónimo de nuevo, de moderno, pero esa evolución no es lineal. Y muchos otros grandes compositores no estaban pensando en ello. Algunos porque estaba mal visto incluso, o era algo ajeno a su espíritu, como pasaba en el norte de Alemania, en la parte más radical reformista que condenaba todo tipo de escena. Ellos encuentran su solución en una nueva forma de hacer las cantatas y en otras formas de hacer síntesis musical, no menos encomiable, no menos moderna tampoco. Y eso es lo que debemos buscar, la síntesis. Lo que admiramos en Bach, por ejemplo, es su síntesis, y él no hizo nunca ópera. Entonces, desde luego que es apasionante el imaginar, el pensar la tradición escénica en el México del siglo XVIII, y para el imaginario lo es también el que ante la llegada de una nueva casa real, la Borbona, y un nuevo hijo del rey Felipe, con el apoyo de 2 virreyes, Soumaya haya escrito 3 óperas, el Rodrigo, el Seleuco y la Parténope. Es apasionante porque se extraviaron también, porque es un área que no le conocemos, que solo imaginamos a través de los libretos que se conservan. Pero la música
está perdida y quizás para siempre. Entonces, si esa música está perdida, ¿qué es lo que sí tenemos que nos puede hacer pensar en el valor de la obra de Soumaya? Pues el trabajo que realiza en la Capilla Musical de la Catedral. Aquí podemos preguntarnos, ¿por qué la ópera se presenta como una modernidad deseable, que nos hace pensar que ese es el valor de Soumaya, para ciertos historiadores, frente a la música de los centros religiosos? Pues porque la ópera consigue hacer una síntesis en la que cuaja lo que será el lenguaje tonal, ese que usamos todavía hoy. Todo lo que ofrece la ópera apunta a esa nueva forma de modernidad que será el futuro, lo que llamamos la segunda práctica. En cambio, la música sacra es un espacio donde es posible todavía habitar el pasado, la primera práctica. Y eso es lo que hace más interesante la música sacra de esta época, porque ahí naturalmente dialogarán los dos discursos, pasados y futuros, en un presente exacto. ¿Cuáles son los elementos? Pues son muchos, pero hay uno muy visible, que es la escritura rítmica. Por ejemplo, en el manuscrito que tenemos en esta imagen, arriba, es una escritura rítmica antigua, una escritura rítmica mensural, que tiene como unidad la blanca, y no tiene compases. Fíjense cómo no tiene esas rayas que establecen las células rítmicas por las que avanza la música. Esa escritura sin compás nos hace pensar en modos y no en tonalidades, en los modos de la música modal que van a regir la primera práctica, en los modos gregorianos, los modos eclesiásticos. En cambio, el manuscrito de abajo, vemos una escritura moderna, con la negra como separando los compases, con rayas de compás, que son la reiteración rítmica que va a estar separada y que nos permite el establecimiento claro de un pulso en su grafía. Y esta forma de escritura está asociada con la tonalidad, ya no con la modalidad antigua, sino con la tonalidad moderna, re mayor, do mayor, sol mayor, como se ve en la armadura, que es ese símbolo, no sé si lo alcanzan a ver, pero hay una pequeña como B chiquita al lado de la clave de sol, entre la clave de sol y el 2/4, y que se repite al inicio de cada renglón, que en este caso nos indica que está en re menor. Y eso es lo que llega también con la ópera, un lenguaje menos polifónico, más melódico, porque la tonalidad me permite tener un acompañamiento a una melodía. Melodías como acompañamiento, como son las arias de las cantatas y de las óperas, o buena parte de la música instrumental en las sonatas de cámara o pieza. Y esto se refleja, bueno, desde luego en la música cuando escuchamos, pero a mí me resulta hermosísimo verlo en los manuscritos, porque los manuscritos, como estos dos, al compararlos, ofrecen la imagen de una modernidad y de una antigüedad. La grafía de ambas formas de escritura es muy hermosa y expresa sin sonidos una época y un pensamiento. La ventaja con Soumaya, lo asombroso, si quiere, una de los muchos asombros que nos ofrece Soumaya, y con la música en general de la Catedral de México, por lo menos en ese siglo, es que todavía podemos encontrar ambas cosas mezcladas o conviviendo. Soumaya se sirve de toda forma de escritura para lograr una sonoridad antigua o moderna según lo necesite, modal o tonal, de polifonía vocal renacentista o melodía de aria con acompañamiento instrumental. Al escuchar a Soumaya nos asombra eso, la multiplicidad de texturas y universos sonoros. Vamos a hacer una primera escucha, un primer ejemplo de 1717 en un estilo renacentista, antiguo, de polifonía vocal de la tradición española de escritura mensural. Unas lamentaciones de Jeremías. Miren el manuscrito de Soumaya, ¿no? Aquí tenemos claramente en esta copia del libro de Fasistol, con esa escritura, donde vemos claramente que no hay rayas de compás, que la blanca es la unidad, y que hay un esfuerzo dilatado, y lo que vemos es, ustedes se acuerdan, ¿no? Las lamentaciones de Jeremías son varios libros cuyos versos se organizan porque les antecede a cada verso una letra del alfabeto hebraico. A veces las letras van en secuencia, o a veces hay letras que se repiten, una letra, el verso, letra, el verso. Este es el caso, 3 letras que se van a repetir 3 veces. Y fíjense cómo la letra, que es esta, la letra del alfabeto hebraico, al evocarse het, se dilata enormemente, ¿no? Pero cuando se llega al verso, se tiene una escritura polifónica más rítmica. Aquí quisiera también evocar otro edificio, que es el Museo Nacional del Virreinato, que está en Tepozotlán. Porque ahí de pronto nos sorprenden obras que pertenecían a la música de catedral, y es ahí que se encuentran estas lamentaciones de Jeremías con este texto
que como decía se estructura a través de las letras del alfabeto hebraico. En el libro tercero particularmente está el pasaje que vamos a escuchar, donde repite 3 veces cada letra, het, verso het, verso het, verso tet, etc. Y Sumaya se va a aprovechar de esta repetición para organizar en cada letra un ciclo ternario por sí mismo. Entonces lo que vamos a tener es 3 ciclos ternarios que se van a suceder con las 3 letras, pero vamos a tener, como les había dicho, cada vez que evoca la letra, cada vez que la canta, la dilata ampliamente y luego el verso una contracción rítmica. Y lo vamos a tener antes de este ciclo ternario, un primer verso que intitula, ¿no? Que va a decir lamentación en Jeremías profeta, ¿no? Y esta frase va a tener su equivalente, su correspondiente, al final con uno de los contrapuntos más hermosos que se han escrito en este tipo de polifonía en la catedral, que dice Jerusalén, el final, ¿no? Jerusalén, Jerusalén, vuélvete hacia el Señor, tu Dios. Vamos a escuchar estas lamentaciones de Jeremías, la versión de este disco de Mexican Baroque que hace Chanticleer con Joseph Jennings de 1994.
hay una... ¡Ay, qué música más buena esto! En fin, hay una marca de distinción en la música de las capillas musicales hispánicas. A pesar de que en el origen, estamos hablando del siglo XVI, viene la Reforma. En España, el siglo XVI es un siglo de contrarreforma que se pelea contra el principio reformista de hacer el rito en lengua de la asamblea, en lengua vernácula, que abandona el latín como forma de hacer difundir la palabra, la forma del rito, digamos. En el catolicismo, y particularmente en el hispánico, hay una intención de enseñanza de la doctrina que en lo enorme del territorio español va a insistir en que los sacerdotes y los músicos hablen los idiomas de cada región. Esto va a dar, entre otras cosas, un doble discurso musical. Uno en latín, todo lo relativo al rito, al officium divinum, misas, letanías, magníficas, invitatorios, secuencias, lamentaciones, salmos, todo un universo, todo un mundo. Y por otro lado, la forma en lengua vernácula, que en un principio será el villancico y sus derivados. Y con la llegada de la influencia italiana surgirá la cantada, equivalente a la cantata. La diferencia entre el villancico y una cantada, por un lado, es que el villancico es mucho más antiguo, mucho más plástico, mucho más receptivo, y tiene una fuerte tradición coral y polifónica, con solos y todo, pero es más polifónico que homofónico. La estructura del villancico es estribillo, coplas y se repite el estribillo al principio. La cantada es más como la cantata, es mucho más homofónica, es decir, melodía y acompañamiento. La cantada tiene eso que escuchamos mucho en la ópera y las cantatas, recitativo y aria. Recitativo, un recitado, es decir, una manera de recitar largo texto amplio, digamos, amplio en palabras, quiero decir, que va a anteceder a un aria que le da contexto y luego se va a cantar el aria después, o algo equivalente, un dúo o una cosa así, por ejemplo. Entonces a Soumaya le toca la posibilidad de escribir en ambas formas, cantada y villancico, y experimentar con ambas también, mezclando también lo antiguo con lo nuevo. Vamos a comenzar por escuchar una cantada a solo de Navidad para voz y dos violines. Aquí es interesante señalar, como lo hace el musicólogo Javier Marín, que a propósito de la presencia de violines, nos dice que entre las obras de Soumaya, de inicios de la década de 1710, están las primeras en incluir una pareja de violines. La fecha de aparición documentadas de los violines en la Catedral de México es anterior no solo a la de las otras catedrales hispanoamericanas, sino también a la de la mayoría de las catedrales peninsulares. Solamente un par de en España la anteceden a la Catedral de México, una es la de Sevilla, me parece. Entonces, esta cantada que vamos a escuchar, Alegres Luces del Día, está compuesta para tenor y acompañamiento con dos violines que van a ir al unísono. Y tiene una estructura de aria al principio, luego el recitado y unas seguidillas. Hoy solamente vamos a escuchar el aria. Es una cantada de Navidad. Y quise dejar el texto como viene en el manuscrito, porque esa es otra diversidad que a veces nos hace falta frente a la dictadura del santo oficio que suponen las academias de la lengua, que quieren hacer homogéneo todo en perjuicio de la diversidad que tanta falta nos hace y que ya vimos en estas fechas recientes que ni siquiera ellos se ponen de acuerdo. Me gusta ver el arcaísmo de otra escritura, para palabras que tenemos ya tan acendradas en su ortografía, por romper con la noción de un pensamiento único. Quisiera también enfatizar algo de la interpretación que hace Chantal Baroque con Carol Ann Arred en la voz, que lo van a hacer con voz de soprano, octavando lo del tenor. Un elemento muy típico en este tipo de obras, que es que al regreso al da capo, en el área da capo, el intérprete va a ornamentar, que va a ser lo mismo que hizo al principio, pero diferente, más ornamentado. El mismo pasaje, pero con un gusto distinto. Elemento muy marcado en el estilo de esta época. Vamos a escuchar entonces Alegres Luces del Día. Alegres luces del día, que siempre cantáis tan bellas, que siempre cantáis tan bellas.
cómo le cuesta trabajo a esta muchacha cantar la doble L, ¿no? En fin, Javier Marín, el musicólogo, hablando de las obras a solo o a dúo de Soumaya, dice que muestran una línea vocal de escritura elaborada que sigue estrechamente el sentido del texto y en el que abundan los melismas, como acabamos de escuchar ahora. Melisma es esa manera de cantar una sílaba con una sucesión de muchas notas, que se escucha mucho, por ejemplo, en la ópera, que forma parte de esta novedad, ¿no? Frente al estilo predominante silábico de una nota por sílaba que aparece mucho en las obras de Antonio Salazar, que era el antecesor de Soumaya y su maestro. Este estilo, que terminará por imponerse, por apropiarse de lugares donde el estilo antiguo gobernaba, hace que haya obras como el villancico, el de Pedro solamente, que es un solo de tiple con violín y viola, con el estilo de acompañamiento instrumental muy elaborado, que se asemeja a lo que es una aria cantada. Pero entonces, si se asemeja a eso, ¿cómo sabemos que es un villancico si en la portada no dice villancico? Bueno, en la portada lo que dice es, como título, solo, para indicar su naturaleza de que es una voz sola. Pero la estructura de la que se sirve Soumaya es el villancico. Estribillo, coplas y regreso al estribillo. Es un villancico a San Pedro. Hay que recordar que en la Catedral de México hay una particular devoción por el apóstol. Se trata del pasaje bíblico en el que Jesús le va a preguntar 3 veces, no seguidas, 3 veces en todo ese pasaje a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y él responde: Maestro, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Y a lo cual Jesús responderá siempre: apacienta mis corderos, o después guía mi rebaño, o en fin. El villancico se centra en el amor de Pedro y esa relación que se establece al expresarlo con palabras en el desconcierto de que Jesús se lo pregunte 3 veces. El estribillo dice: el de Pedro solamente se ha de llamar fino amor, porque lo ignoran los labios y lo sabe el corazón. Vas a escuchar la versión del disco del Ensamble Lima que dirige Javier Garrido, Música de la Catedral de Oaxaca se llama el disco, y me gustaría volver a llamar la atención en que al regreso al estribillo los intérpretes lo van a ornamentar con el gusto de esa música, decisión del intérprete en este caso, que le acerca todavía más este tipo de villancico con el aria da capo de ópera y la cantada. Vamos a escuchar pues entonces el de Pedro solamente.
razón, porque le ignoran los labios y lo sabe el corazón, y con razón, porque le ignoran los labios y lo sabe el corazón. Ahora vamos con un villancico polifónico y policoral, es decir, que está compuesto para dos conjuntos corales y un tercer conjunto instrumental. Se llama Albricias mortales que viene la aurora. Aquí se trata de evocar a la Virgen María en esa visión de ser la Madre de Dios, portadora de una nueva esperanza, a semejanza. La imagen es bonita, establecer la semejanza de María con el vitral, porque ella le da cuerpo asible a una divinidad que, como la luz, no vemos, pero nos hace ver las cosas. La imagen de segunda Eva por la cual la entrada al paraíso es posible está muy presente en este villancico. Es la aurora que hace partir a la noche oscura. La claridad sonora aquí está reforzada con la presencia del clarín, esa trompeta antigua, que forma parte del conjunto instrumental con dos violines y acompañamiento, lo que hace el continuo. Los dos coros son uno de 3 voces y uno de 4. El primero a 3 funciona como una suerte de solista al que responde el segundo como asamblea en un estilo antifonal. Es una de las obras más grabadas de Soumaya y aprovechando esto, me gustaría escuchar el inicio de 3 versiones para comparar cómo hacen diferente ese sentido de asamblea que responde, cómo contrastan el solista con un cuerpo sonoro más multitudinario. Por ejemplo, esta es la versión que hace Chantecler en su disco de Maitines de la Virgen de Guadalupe de Jerusalén, de Jerusalén, el autor, el compositor, de Ignacio de Jerusalén. Un detalle a notar es que ellos utilizan la afinación a 415 Hz, es decir, el estándar actual de la afinación barroca, que justo lo que no tenía un estándar, pero bueno. A 415 quiere decir un poquito más grave, es decir, medio tono más grave. Vamos a escuchar cómo arrancan con el villancico. Albricias mortales que viene la aurora, albricias mortales que viene la aurora. Ahora fíjense cómo esta pregunta-respuesta en la versión que hace Ex Cátedra con Jeffrey Skidmore va a estar mucho más amplia. La asamblea que va a responder va a sonar mucho más multitudinaria. Otro elemento que vamos a distinguir aquí es que la afinación es a 440, es decir, una afinación moderna más aguda. Pero sobre todo es la diferencia entre solistas y asamblea lo que es mucho más marcada y mucho más gozosa en esta versión. Y vamos a escuchar la versión de Garrido con el ensamble Lima, que está también con la afinación moderna 440, y lo que salta aquí a la oreja es el tempo, que es mucho más rápido y vigoroso, en ese sentido, mucho más luminoso. Entonces ahora quisiera que escucháramos completa un par de versiones. La versión de Ex Cátedra, para hacer notar la elección que hace cada uno de los intérpretes que vamos a escuchar sobre las coplas después del estribillo, que son coplas a dúo. ¿Cuántas coplas hacen? ¿Cuáles escogen de las 4 coplas que hay? En esta versión que vamos a escuchar con Ex Cátedra, hacen la copla 1, 3 y 4. No sé por qué. Ninguna de estas 3 versiones hace las coplas completas, las 4 coplas. El hecho de que sean a dúo, y que además las hacen a 3/4, hace un contraste con el estribillo a 2 coros, que ya es una forma de belleza. Y eso es lo que vamos a notar también, aparte del tempo, es cómo
bajan la velocidad, cómo agarra cada uno de estos, la manera de hacer los compás. Un detalle a señalar en el estribillo es que esa parte de entrada del estribillo está aquí dividido en dos. Una primera parte que está en una especie de introducción en la que anuncia la llegada de la Virgen, la llegada de la aurora, y este anuncio está en un compás ternario muy propio del sentido de divinidad que da la Trinidad. Albricias mortales, que viene la aurora y la noche triste parte presurosa, para luego pasar a un compás binario en oigan, 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 como si se pasara a un ámbito más terreno. Venga, pues la versión entonces de Excápula.
Ahora vamos a escuchar la versión de Garrido con el ensamble Lima, que además de hacerlo más rápido, solo hace las coplas 1 y 2. Hay un detalle curioso en esta versión, que no sé de dónde lo saca Garrido, no sé dónde lo fundamenta, pero pareciera que para Garrido la introducción en 3/4, la de Albricias Mortales, no forma parte del estribillo, de modo que cuando hace el regreso se va directamente al oigan, oigan. Es un criterio que utiliza también con otros villancicos polifónicos de Sumaya, como en Angélicas Milicias. Yo tengo que confesar que aunque me gusta la versión, ese detalle me suena un poco raro, porque las coplas vienen en 3/4, entonces conectan muy bien, son más lentas y más solemnes, y conectan muy bien con el inicio del Albricias Mortales. Pero bueno, ya juzgarán ustedes, un poco prejuiciados, eso sí, inevitablemente por el comentario que acabo de hacer. Todo este repertorio de villancicos ha sido editado por Aurelio Tello, de los manuscritos de la Catedral de Oaxaca.
lo que le va a dar un valor simbólico también a su desplazamiento, porque no teniendo fechas de algunas de las obras, no sabemos tampoco si las escribió ahí o cuáles provienen del periodo de la Catedral de México. Lo que es claro es que en Oaxaca Sumaya levantó una capilla con la experiencia de lo que había hecho en México. Es decir, organizó un catálogo copiando los libros de coro, organizó el cuerpo instrumental. Ya no se acuerdan, Marina había dicho que los violinistas habían llegado en 1710, pero Sumaya, como jefe de capilla, como maestro de capilla, en 1715 adopta el uso cada vez mayor del oboe y del clarín. En 1736 se instaló un segundo órgano en la Catedral de México. Tello refiere que la instalación de este segundo órgano produjo tantos roces entre los músicos, el organero y el chantre, que éste solicitó la renuncia de los organistas. No sé, eso lo pienso yo, a lo mejor este ambiente deteriorado favoreció su partida poco después. Sumaya parte en 1739 para sorpresa del Cabildo de la Catedral Metropolitana, que hará esfuerzos por retener a su maestro de capilla, pero nada contra la voluntad del músico. Y guardó durante mucho tiempo la esperanza de su regreso, cosa que no ocurrirá. Sumaya, mientras tanto, va a asesorar al maestro de capilla de la Catedral de Oaxaca, Tomás Salgado, mientras se va a dedicar a la traducción, y a la muerte de su protector, el obispo Montaño, en 1742, se le dio la titularidad de la Iglesia del Sagrario, porque Sumaya no hablaba ninguna de las lenguas locales para darle un curato. El 1 de enero de 1745, el Cabildo suspendió de sus funciones a Tomás Salgado y nombró en su lugar a Sumaya como maestro de capilla. Un acta del 11 de enero de ese año dice que el Cabildo acordó sobre la quedada en esta ciudad del bachiller Manuel de Sumaya para la enseñanza de los niños seises, composición de música y cuidado de los músicos. 10 años durará ese magisterio, hasta su muerte, de una labor que va a replicar el de la Catedral de México, que era ejemplo en toda la Nueva España, y de la que queda también como fruto los manuscritos en los que podemos conocer su música y de los que se van a hacer las ediciones. Muchos que parten de acá, de lo que dejó en Oaxaca. Así como el universo de la Catedral de México despierta curiosidad y asombro, en la Catedral de Oaxaca, lo hace también por tratarse de un centro musical que se vuelve pujante por toda esa carne humana que se dedica al esfuerzo y cuyo eco es el papel de las actas, los espacios y los edificios. Tello, en su libro de las cantadas y villancicos de la Catedral de Oaxaca, incluye también una descripción de los músicos de esta capilla, lo que de ellos aparece en las actas, y es una visión que comparto por volver humano y cotidiano todo ese eco del tránsito temporal que en música evoca lo divino. Escuchamos al principio las lamentaciones de Jeremías de 1717 en un estilo antiguo, luego la cantada y los villancicos en un lenguaje más moderno, con la novedad del acompañamiento, ese continuo que da orden tonal a la música en el enlace de acordes. Ahora, para terminar, quisiera que escucháramos dos movimientos de una misa que tiene mucho de ambos universos. La misa en el tercer tono a 8. A 8 quisiera una misa a 2 coros, 4 de un lado y 4 en el otro. 4 una vez más solistas, 4 que responden como asamblea, como escuchamos en el villancico de Albices Mortales, y cuya pertenencia al estilo antiguo está en la definición que le da el autor al decir que está en el tercer tono de los tonos religiosos, de los tonos sacros, el frigio. El tercer, estos 8 tonos eclesiásticos, y sin embargo, vemos que a diferencia del manuscrito de las Lamentaciones, la escritura aquí es ya la del compás moderno, y a pesar de estar en el tercer tono de los eclesiásticos, de la música modal, tiene ya la impronta de la música tonal en esa indicación marcada con rojo, que es un fa sostenido en la armadura, eso se llama armadura cuando se pone eso, y la armadura lo que nos dice es en qué tonalidad está ese sostenido, que es una especie como de gato que está en la parte de hasta arriba del pentagrama, es lo que nos dice, esto está en mi menor, que es el correspondiente al tercer tono, al frigio, y lo va a escribir en cada uno de los renglones para indicar que no hemos cambiado tonalidad, que seguimos en esa tonalidad. Es curioso cómo esta tonalidad, la de mi menor, ha sido justamente el punto de contacto entre los universos modales y tonal. Un ejemplo de estos, que en estos años estaba sucediendo en Alemania al principio del siglo XVIII, Fischer,
este músico alemán, en 1702, hacía su Ariadne Música, que es una especie de clave bien temperado mucho antes que Bach, en el cual se va a inspirar Bach, es decir, un preludio y fuga en todas las tonalidades, y justo cuando llega a la tonalidad de mi menor, lo va a dejar como preludio frigio. Es una exploración de una región sonora que se sirve de sutilezas de una y otra forma de escritura todavía, de una y otra sonoridad, y que es una ventaja de la música religiosa, que tiene tantas cosas ya pensadas en el sentido antiguo y que al mismo tiempo hay tantas palabras dentro de los oficios y liturgias que pueden ser dilatadas y experimentadas y dichas en el nuevo esquema tonal. Vamos a escuchar el Kyrie y el Agnus Dei de esta misa, identificando también una identidad temática, una melodía, si, do, si, do, si, la, do, si, do, si, la, do, etcétera, que se va a repetir en cada uno de los movimientos. Y eso lo que nos va a permitir va a ser como una clave que nos permite avanzar en ese laberinto que es la misa, en el periplo de su escucha, y que le va a dar unidad y pertenencia a cada movimiento. Este motivo lo vamos a encontrar en cada una de sus partes, en cada uno de sus inicios. Y junto a ello también el juego de las voces que como solistas convocan a la asamblea para que respondan. Vamos a escuchar al ensamble de Lima una vez más hacer esta misa en el tercer tono. Kyrie y Agnus Dei.
La música responde a un tejido múltiple de intenciones que no podemos tener completamente. La tradición nos ofrece algunas, el lenguaje ofrece otras, la evolución ofrece otras tantas. La individualidad y cada circunstancia acomodan el todo. Y es ahí donde está el valor del ejercicio musical como herencia. Eso con lo que nos vamos a quedar después de escuchar una obra. Armamos en nuestra cabeza siempre un rompecabezas de significados. Imaginamos al tiempo que escuchamos con atención al compositor, a los intérpretes. Escuchamos el eco particular que en nosotros despierta. Una escucha que arma un todo diverso e irrepetible. De cada uno de nosotros surge siempre una concepción nueva de estos antiguos sonidos. Al hacernos la imagen de Sumaya, no podemos evitar compararlo con nuestros referentes habituales. Es una herramienta útil que genera placer y que es también limitada, y es necesario reconocer ese límite tranquilamente. La maravilla de la música de las capillas de la Nueva España en particular y de la América hispánica en general es que dilataron el ocaso de un saber musical, una ciencia antigua de las voces, y lo hicieron convivir durante largo tiempo con ese mundo que surgía del mestizaje. Así lo llenaron de una novedad que dialogaba también con otras novedades que venían de otras capillas del orden. En el eterno crear y consumirse del fuego heraclitiano que opone contrarios, que siempre fue, que siempre es. La obra de Manuel de Sumaya es la visión del alfa y omega, principio y fin de algo eterno e incomenzado como lo es la idea de un Dios, que se hace asible y efímero en el cuerpo de la música. Y con ese comentario, mi querido Gonzalo, y disculpándome por el zafarrancho que se armó, pero no quería el programa seguir con la música, damos por terminar la charla. Espléndido una vez más, muchísimas gracias, Raúl. Ha sido algo extraordinario, ¿no? Ver este mundo de pervivencias. Yo nunca lo había oído, digamos, de esta manera y efectivamente pensado de ese modo, ¿no? De cómo conviven las dos prácticas, resulta tan novedoso como resulta ser en el propio oído. Aunque es verdad que lo que tú decías, ¿no? Que una vez que lo tenemos en el juicio formado, nos es mucho más fácil percibirlo, ¿no? Yo, en fin, agradezco una vez más porque para mí también es un descubrimiento. Yo solo conocía lo de las albricias de la aurora, ¿no? Esas mortales que llega la aurora. Exacto, que es una maravilla y que, por cierto, en la versión de ex cátedra me ha resultado muy conmovedor precisamente porque le da esa dimensión, ¿no? de responsorio, ¿no? O sea, de que hay el coro de la asamblea, digamos, contrapuesto al otro, cosa que yo hasta ahora no me había dado cuenta que efectivamente eso se podía leer así, ¿no? Y la música policoral, pues es algo que estaba bien desarrollado desde mediados del 600, ¿no? En el mundo de nuestra lengua, y es la primera vez que lo veo así, y sin duda alguna, vamos, me parece que está en la intención del compositor, ¿no? Bueno, este fenómeno tan singular, evidentemente está ligado con la singularidad espiritual, digamos, ¿no? De esta época, de todos los valores compartidos que conforman esa armazón compleja, ¿no? De valores que van desde lo estético a lo religioso y cruzan todo lo demás por ello, ¿no? Quizá también por eso no es tan fácil que desaparezca, porque el curso mismo de esa vida espiritual ha sido mucho más, digamos, tiene un pulso mucho más largo que el que, pues, después, ¿no? Hemos conocido, nosotros ni se diga, ¿no? En el que, digamos, la falta de un anclaje a otra cosa, digamos, pues convierte a las referencias del lenguaje musical pues más una cosa de interinidades, ¿no? Y más dado a formularse y resolverse en sí mismo sin otro servicio o sin otra dimensión de sentido, ¿no? Lo cual no es una queja, pero sí es una observación, ¿no? Bueno, veis que nos han abierto una vez más un amplio margen de comentario y bueno, pues yo ya me oigo a mí mismo demasiado, pero es tiempo de que los demás queráis intervenir de la manera que os haya parecido mejor. Mauricio, al que le agradezco que haya venido, porque tu papá era, pues no sé si maestro capilla, pero por lo menos organista, y no sé si llegó a conocer este repertorio.
Hola, gracias Raúl, gracias. Pues sí, yo creo que era como maestro de capilla. Él tenía sus libros también de canto gregoriano y creo que desgraciadamente nunca me mostró esto de Sumaya, pero bueno, de muchos otros autores, sí los tengo presentes en mi infancia, ¿no? Y que hayas traído toda esta música, hoy, la verdad es que me reconforta en ese sentido. Yo no soy músico, yo me fui por otros andares que tienen mucho que ver, pero no soy músico. Y soy músico de herencia, digamos, ¿no? Por mi padre, que estudió música sacra en un lugar en León, Guanajuato, ¿no? Entonces, todo esto me trae pues sí, me evoca mucho todo el trabajo de mi padre con los coros de iglesia que hacía y demás. Todos los villancicos que rescataba, porque también rescataba villancicos novohispanos, pero también muchos del siglo XIX, ¿no? Entonces, todo esto, la verdad es que me ha traído grandes recuerdos y yo no conocía mucho de esto que nos ha mostrado Raúl hoy. Y bueno, pues ahora el compromiso es seguir, ¿no? Seguir rascándole por ahí y escuchando esta maravillosa música. Gracias, gracias. Mauricio es actor, y no sé si titiritero, porque eso es algo que ya tú sabrás decirme si te consideras también, pero hace teatro de papel. La ventaja de esta época pues, es que si despertó una curiosidad, es más accesible, ¿no? Cuando tú y yo éramos chavos, cuando nos conocimos y estábamos en casa de tu papá, nuestro tesoro maravilloso pues eran nuestros discos, ¿no? Los discos de tu papá. Y era un universo muy limitado al que podíamos acceder, lo cual también tiene su chiste, ¿no? El que no una posibilidad absoluta, sino el poder significar referentes muy puntuales. Pero es cierto que esta música comenzó a tener grabaciones y un cierto peso a partir de los años 90, que se empezó a publicar y a ser cantada por coros y a ser grabada. Y eso es justamente, a mí me tocó en los 2000, a principios de los 2000, en un concierto en una casa de México, en un país lejano, el año en que conocí a Sofía, que el responsable de la casa, el representante, uno de estos intelectuales de esta creminata dorada, expresarse de una manera despectiva en el sentido de decir, sí, Sumaya es bueno, pero nunca se podrá comparar con Bach, con Händel, con Telemann. Y yo le decía, pues entonces, ¿qué caramba estás haciendo aquí? Porque justamente el asunto de poder proyectar una noción cultural es el de poder apreciarla separándola de todo, dándole su propia identidad. Y esa es una ventaja que ahora podemos hacer, ¿no? Fue fantástico comparar 3 villancicos, ¿no? 3 grabaciones del mismo villancico, y ninguna mexicana, por cierto, de las 3 grabaciones. Una gringa, una inglesa y otra argentina. Entonces, pues ya se va recuperando la universalidad que esta música puede tener. Y Raúl, ¿no te parece que este es un momento muy favorable para que esto que has, digamos, observado como una realidad que ha, digamos, recuperado la musicología, pueda tener una virtualidad en la paleta creativa, ¿no? del compositor contemporáneo? Porque aquí hemos visto toda esa primera práctica funcionar de la manera, digamos, ordenada por la liturgia, ¿no? Y la otra, en esa otra parte más libre, en la que se podía, digamos, de algún modo, pues cifrar una escritura, pues que está vinculada a la Iglesia, pero como tú en varias ocasiones has mencionado, está como cerca de la Iglesia, pero no dentro, ¿no? O sea, no es la parte, digamos, justamente del oficio divino, ¿no? Pero claro, es que la mixtura de ambas formas, ¿no? Imaginemos un compositor contemporáneo haciendo no esa separación, sino simplemente dando una vida única a estas dos formas de construir música. ¿Tú ves eso posible o se ha hecho ya alguna vez? Yo creo que el siglo XX lo que le sucede es que, o sea, digamos que la seconda práctica, que es la forma moderna, se impone a principios del siglo XVII, ¿no? O bueno, se empieza a imponer, ¿no?
y ya para el siglo XVIII incluso hay manuales ya de armonía, como el de Rameau, etc. Y durante 300 años, hasta el 2000, hasta el 900, va a ser como la norma. Pero lo que empezó a pasar en el 900 con las vanguardias del siglo XX es que pues muchos autores acudieron a esas formas de escritura sin abrevar a ellas directamente, pero agarrando elementos para incorporarlos en cada una de sus vanguardias. Eso es claramente el caso de Debussy, por ejemplo, porque además esa forma de música seguía viviendo en las músicas populares, en las músicas tradicionales, porque estaban ahí desde antes. Entonces, hubo una época en la segunda mitad del siglo XX donde la modernidad como dictadura, porque pues hay que reconocer es una dictadura, impedía a los compositores contemporáneos el no ceñirse a un sistema riguroso que emanara del pensamiento de Schoenberg y de los posteriores. Particularmente era muy desagradable este italiano, ¿cómo se llama? Donatoni, hijo, varios amigos que estudiaron con él, qué desagradable persona y qué desagradable música, pero sobre todo qué desagradable enseñanza, porque los obligaba a ellos a mostrar una cara exterior donde odiaban a Prokofiev, pero tenían que ser prokofievianos de closet, entonces lo escuchaban escondidas. Tengo un amigo, claramente un gran compositor mexicano, que decía que en Italia, estudiando con Donatoni, de pronto, y un compañero igual, él llegó a su casa y estaba a escondidas escuchando a Prokofiev. Bueno, ¿qué es lo que pasó con la llegada del siglo XXI? Que aunque hay una dictadura de la modernidad todavía, se ha roto mucho más la idea que tenemos de música clásica. Ya incluso se empieza a disolver, espero que para bien, también para mal, pero espero para bien, la frontera entre lo clásico y lo popular. Y al romperse esa frontera, se ha abierto una vez más la posibilidad de usar cada vez con mayor frecuencia los referentes antiguos, señalándolos directamente. Y lo vas a encontrar pues, desde siempre en muchas obras, ¿no? Por ejemplo, el Respighi se oía mucho, pero también al Respighi lo señalaban por eso. Yo creo que sí, que para mí es apasionante como músico, y cuando escribo música, para mí es la cosa más difícil y la que más me entusiasma escribir contrapuntos en los modos eclesiásticos. Lograr una textura como la lograba en las Lamentaciones Sumaya, o lograr una textura como hacía Morales, pues o Capillas, para mí sigue siendo la cima de un pensamiento musical que no ha sido rebasado. Perdón, fue un choro cuajabúos, espero ser perdonado. Ánimo, más preguntas o más intervenciones. Alguien decía que sí era la Catedral de Oaxaca. Muchas de las fotos sí, el cuadro de la Catedral de Oaxaca, pero bien decía Mauricio, era la iglesia de Santo Domingo, porque fue el ejemplo que puse entre el techo de la iglesia, que era la iglesia de Santo Tomás en Leipzig, comparado con el techo de la iglesia de Santo Domingo en Oaxaca. Está ahí en Oaxaca mismo, a unas cuantas calles, ¿no? Sí. Yo tengo también historia con las iglesias en Oaxaca porque tuve familiares en el clero, precisamente en la ciudad de Oaxaca. Entonces, visité muchísimas veces el exconvento de Santo Domingo, la Catedral de Oaxaca en innumerables ocasiones e intermedia, que ahí era el párroco principal, un tío mío, la capilla ay, ¿cómo ya se me va a olvidar el nombre? La Preciosísima Sangre de Cristo, ¿no? En esta capilla también oficiaba mi tío, entonces también escuché mucha música de iglesia en mi adolescencia, ¿no? Creo que en ese momento, en mi adolescencia, escuchaba muy a mi pesar, porque ya estaba yo en otras cosas. Pues mira, acabaste de actor. Y mira, precisamente le di la espalda a todo ello. No, y ahora, bueno, nos confrontamos. Iba yo a comentar desde hace rato, si me permiten, que mencionabas que teníamos, cuando éramos jóvenes, todas, un universo muy limitado por los LPs, por los discos, ¿no? Incluso cuando salieron los discos compactos, se hacían ciertas grabaciones, ¿no? Ahora, por supuesto que podemos acceder a un universo mucho más amplio.
pero en ese momento creo que con lo que leíamos acerca de la historia de la música y lo que poco que podíamos escuchar, ahí se echaba a andar algo de lo que tú hablas mucho, Raúl, la imaginación de, ¿y esto cómo sonaría? ¿No? Me quedo mucho con drama, melodrama que escribió Sumaya y que no se conserva, el Rodrigo, ¿no? Porque es de lo poco que, pues a mí como es teatral, ¿no? A mí me da ya la curiosidad de saber un poco más de ello. No sé si hay alguna otra referencia o algo donde se pueda saber algo más. Si te interesa particularmente Aurelio Tello en heterofonía, te puedo mandar la liga porque el Heterofonía es una revistota gorda, la puedes descargar del portal de Limba. Y entonces el primer artículo es el de Aurelio Tello hablando de esto y habla de lo que se conserva, y por eso vemos que por lo menos escribió 3, es que se conservan los libretos. Uno, el del Seleuco, está incluso en la Biblioteca Cervantes de la Biblioteca Nacional de España. Y entonces ahí te habla del universo en general, de los otros autores en Europa y en América que hicieron con esos mismos libretos óperas, y del universo de la escena en México. Entonces, a lo mejor eso te puede dar algunas... Ahora, no he visto el libro de la historia mínima del teatro en México que hizo Eduardo Contreras, pero supongo que él hablará de ello también. Y si no de ello, establecerá referentes paralelos con lo que estaba pasando a inicios del siglo XVIII, porque el primero es de 1710, me parece, o de 1712, cuando llega el duque de Dunkerque como virrey, las primeras 2, y luego la Parténope, que esa también la hizo Händel, por ejemplo, la hizo cuando llega el virrey que era el duque de Linares, que es cuando me enteré que el duque de Linares es el que funda el pueblo de Linares en Nuevo León, donde vivía mi papá en sus mocedades, y que era el duque de una de las ciudades renacentistas más hermosas que había en España, ¿no? Que era la ciudad de Linares, o todo el sur, digamos, todo el sur de España. Entonces, si te interesa, luego te mando la liga de esa heterofonía. Una pregunta sobre esa ausencia de documentos, o sea, de las fuentes primarias, porque muchas veces hemos visto que las obras religiosas, digamos, circulaban entre catedrales, capillas, etcétera, pero cuando se trata de óperas, que ya no hay una institución, digamos, la unidad es la corte, y el archivo de corte puede tener, pero en este caso el lugar de archivo era el archivo de la corte virreinal, o en el 18, bueno, aún en el 18 seguramente esta parte del 18 aún no tiene estos coliseos privados, ¿no? Que empezarían a florecer posteriormente, ¿no? Con la aparición, por ejemplo, de todas las compañías italianas, amiga Claro. del Pilo y todo esto, ¿no? Porque, claro, muchas veces hemos encontrado la música que se había quemado en España, la hemos encontrado en México y viceversa, ¿no? Claro. Bueno, ahí está el famoso, la música de Cristóbal de Morales, ¿no? El oficio de difuntos que estaba en la Catedral de Puebla. Puebla, sí. Sí, yo ahora no soy el especialista, particularmente en esas 3 obras. No soy especialista, que no soy musicólogo, soy músico, pero no parece estar en ningún lado, pero no se pierde la esperanza de que, por esa razón que tú arguyes, de pronto se lo hayan llevado a un coliseo en otro lado. Hay que recordar que el coliseo en México, después de la muerte de Sumaya, se incendió. Y entonces a lo mejor ahí estaba. Claro. Y se perdió. Pero bueno, en fin. Es verdad que entre la nobleza y la monarquía existía esta circulación de, Sí. ¿no? O sea, es que ha habido obras de unos y otros que eran obras profanas, digamos, que se han encontrado al final, por ejemplo, en Portugal, con la conversión del reinado en república, pues han aparecido en la Torre del Tombo, pero ya como una institución republicana, ¿no? Pues esto quizá no haya que descartarlo. Guardemos la esperanza, y a pesar de que Mauricio sea un ateo hecho y derecho, oremos al Señor porque nos regresen esos. Federico. Perdón, si quería nada más hacer un comentario porque, bueno, ya te había oído en alguna ocasión, te había escuchado hablar sobre Sumaya, pero particularmente en esta ocasión
además de descubrir esta obra tan extraordinaria de la cantada de las Abricias, pero me gustó mucho cómo fuiste planteando toda la evolución, bueno, no evolución, la transición de la música que tú le llamas la mesural que nunca le he entendido yo, y ahora ya me quedó muy claro cómo fue y cómo con este compositor en especial de sus primeras obras, me imagino esta misa debe ser de las últimas, ¿no? Ya de las que sí o no, porque es un cambio fenomenal. Sí, es posible, se encuentra en la Catedral de Oaxaca, pero ya la misa de San José de 1714, que es uno de los manuscritos que pongo al principio, ya es una misa doble coro, y ya Antonio de Salazar dice, no, pues ya está en un uso completo de los recursos de un compositor con todas estas novedades, porque Salazar no era compositor modal, él también empezó a hacer mucha música tonal. En la música de Salazar encontramos ya también una armonía que se acerca mucho al trazo tonal. Pero yo también pienso, y Aurelio, que es el que las publica en uno de los volúmenes, que son las 3 misas de Sumaya que se encuentran en Oaxaca, él piensa eso también. Pues aquí ya está completamente como muy logrado un lenguaje, ¿no? Y se oye muy distinto a lo que escucha uno en las lamentaciones. Ahora, yo creo que particularmente en las lamentaciones, porque ya él tiene ganas de escribir a la antigua para hacerse bautizar e inscribirse en una línea de obras y compositores de Capilla Nova España que escribían así ese tipo de repertorio, ¿no? Muy de Semana Santa, por cierto, en las lamentaciones. Entonces, pero a mí lo que me gusta es que en los manuscritos, en la manera de la grafía, ya incluso uno escucha eso, ¿no? No sé si quieran que lo vuelva a poner para que lo vean esa diferencia. Perdón, unos pasos conmigo porque si no va a ser una. Por ejemplo, esto no podemos decir que una sea mejor que otra, ¿no? Esto nos habla de una austeridad luterana, pero que al mismo tiempo tiene la complejidad de la organización del espacio, ¿no? Y del otro lado, pues yo no digo, seguro que ha de haber capillas muy barrocas en Europa, pero esto tiene un gusto latinoamericano muy claro, ¿no? No, pues obvio. Esto, entonces, ¿cómo se ve esto aquí, no? Esta escritura antigua contra esta que está acá, ¿no? Estas rayitas de compases contra esto. ¿Qué es lo que te da el compás? Un acento regular. Obvia lo que aquí era una práctica, el pulso común. Los cantantes, la dificultad de este repertorio, y Javier, que está aquí, no me dejará mentir, porque cuando hacemos obras de Morales y de capillas en el coro que tenemos acá, lo más difícil en este repertorio es mantener un pulso común. En cambio aquí ya te lo dan, ahí está el acento, a cada rayita de estas hay un acento. Y este elemento, perdón, esto que está aquí, esta pequeña B, uy, ya se me pasó, esta B, que es el signo de que los sis van a ser bemoles, lo vas a tener en cada uno de los renglones para decir, esta es la tonalidad fa mayor o re menor, en este caso es re menor, ¿no? Y ya me parece que es tan claro, tan gráfico aquí, pero cuando lo escucha uno en el repertorio es todavía más claro. Y lo que es fascinante es escucharlo en el mismo compositor, en el mismo lugar, ¿no? En Sumaya, en la Catedral de México o en la de Oaxaca. En fin, a ti, Federico, ¿ya lo escuchas así? ¿Ya te suena así cuando lo oyes? O más o menos, si oyes la distinción entre uno y otro. No, sí, claro que sí, pero el escucharlo y aparte ver digamos, esta gráfica que tú pusiste, que tú sabes que yo no soy músico ni tengo conocimiento de música, pero para una persona, yo soy ingeniero, entonces para mí esa combinación de las dos cosas, escucharlo y verlo en forma gráfica,
pues te da mucho más, ¿cómo se llama? Pues lo entiendes de mejor manera, más rápidamente. ¿Ves? Lo entiendes y por fin logra uno pues captar esa transición, por no decir evolución, porque puede ser un sacrilegio, pero sí esa transición Pues tienes entre la razón música. en dudar, porque la pregunta clave aquí sería, es una transición y sí es una evolución, pero una evolución ni en las especies es para mejor. O sea, no necesariamente, es una adaptación a un nuevo lenguaje que se venía imponiendo. Pero eso Anda, quiere decir que renunciamos a muchas cosas que daban belleza y que ahorita ya las sí, hemos perdido porque nuestra oreja ya no está acostumbrada a oír esos semitonos que antes se hacían o a distinguir. Ahora distinguimos modulaciones en la música, digamos, tonal, ¿no? Y nos causa mucho placer oír cuando se va a menor, cómo hace una modulación, un brinco tonal. Pero en aquella época la mezcla de los modos causaba el mismo placer y nosotros estamos un poco más lejanos a eso. Entonces sí, se perdió un universo y una historia de la música que ya no será. A pesar de que el siglo XX recupera para un lenguaje contemporáneo muchos de esos elementos, ya no se desarrolló con unidad, fue completamente desechado. Es como los instrumentos antiguos, los recuperamos contemporáneamente, pero ya perdió la línea de tradición en su interpretación. Tenemos que inventar una interpretación nueva de eso, para esos instrumentos. Por lo mismo, tenemos que inventarnos una interpretación nueva de estos recursos sonoros. gracias. Esa, ya aprendí otra cosa más. Okay. No, muchas gracias a ti. Muchas gracias a todos por haber venido a esta la pregunta, Sofía Rangel, ¿por qué no se toca esto en las salas de concierto? Pues ahora cada vez más, pero es un poco como el tema del feminismo y de la inclusión de género, porque sucede, toda igualdad es necesaria, ¿no? Los compositores, mi mamá, que aquí está presente y en este Edipo tan grande que siempre he cargado, mi mamá fue feminista desde hace 40 años, hace más 40 años, y durante mucho tiempo me insistía en las clases de los sábados a las que iba Federico, y que a lo mejor había mujeres compositoras y que estaban ocultas. Y yo le decía, no, mamá, es cierto que es una tragedia que el machismo haya impedido a mujeres componer, pero ese es el hecho. Y con los años me di cuenta que mi mamá tenía razón, que lo que están es invisibilizadas. Bueno, de la misma manera que se invisibilizaron y que ahora empezamos a recuperar músicas, es que músicas me suena un poco raro, pero bueno, de la misma manera el canon dejó fuera a toda la América Latina en este repertorio renacentista y barroco. Y ahora estamos buscando volver a visibilizar, pero no, y ese era el punto de partida, no diciendo esto es como bajo, como no, esto tiene una identidad y es como ir a comerse un tamal, no lo compares con una crepa, aunque los dos se hagan el 2 de febrero y el que le toca al niño tiene que ser los tamales y el otro las crepas en Francia, no se pueden comparar. Entonces hay que escuchar esa nueva noción, es la que ha permitido que ahora tengamos, por ejemplo, para Albricias Mortales, 3 grabaciones, y de la misa esta en tercer tono tenía por lo menos 2 grabaciones, y de las lamentaciones podríamos haber encontrado otra. Entonces cada vez se visibiliza de acuerdo a, ahora somos tantos en el mundo, que siempre habrá alguien al que le haga eco esta nueva diversidad, la diversidad de una música olvidada que empezamos a recordar, ¿no? Afortunadamente. Y de eso se trata con la interpretación, ¿no? Así que celebremos, ¿no? Claro, y escuchar 3 versiones distintas, ¿no? Y ver cómo nunca sonará igual. Pero bueno, en fin. Si alguien tiene algún otro comentario, si no, quizás sea el momento de tomar las calzas y a Diego. No, sin antes agradecer a todo el mundo. Sí, y recordar que esto queda finalmente grabado en el YouTube, que lo podréis revisitar. Y bueno, pues queda también citaros para el próximo encuentro del 24 de abril, en el que vamos a tener un cambio dramático de escenario. Nos vamos a ir nada menos que a la Argentina del grandísimo compositor Alberto Ginastera. Y este día lunes estaremos deseando veros de nuevo. Así que mientras tanto os hago llegar un saludo muy grande, la gratitud a Raúl y a todos los que estáis aquí, a su mamá y a todos, ¿no? Por esta sesión maravillosa. Y muy bien.
que tengáis buena noche o buena tarde, a quien corresponda. Y quisiera, sí, ahora que hay 8 horas de diferencia, además con México, Eso es. que perdón por la errata, porque gracias Federico que me recordó que la hora estaba mal. Y lamento que Sofía no haya visto la errata a tiempo, pero bueno, ya verá la primera mitad en YouTube. Y quiero adelantar que para mayo, junio, para junio, tenemos el concierto para bongo de Pérez Prado en el programa. Entonces, yo sé que había quien esperaba con ansia ese programa, lo tendremos ya calendarizado para junio. Mira, se apareció mi primo. Un abrazo, Eduardo. Bueno, pues ahora sí, mi querido. Pues muy bien. Pues con tu venia Gracias. vamos a cerrar sesión. Eso es. Gracias.